Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí poder compartir contigo un tema muy importante que tiene que ver con los procesos de selección de promoción y de admisión en este ciclo escolar. Vamos a hablar ahorita de las pruebas objetivas. Las pruebas objetivas o los exámenes de opción múltiple que vamos a tener nosotros y con los cuales vamos a estar siendo evaluados son importantes que podamos conocer cada uno de los detalles que implica. Estas pruebas objetivas vienen descritas en las guías de estudio como instrumentos de valoración de conocimientos y aptitudes. Aquí dice que es un instrumento de opción múltiple que tiene como objetivo valorar las habilidades, las competencias profesionales, los conocimientos y las capacidades vinculadas a cada uno de los participantes, ¿no? Es un examen de opción múltiple al cual nosotros vamos a enfrentarnos y podemos salir de una manera con un buen desempeño si conocemos muy bien la forma en que se compone, la forma en que estructuran los reactivos y sobre todo el nivel cognitivo al cual está inherente a cada uno de los reactivos. Por eso vamos a trabajar el día de hoy con ese tema, dando un repaso por algunos conceptos básicos y posteriormente te voy a mostrar algunos ejemplos de lo que implica este tipo de valoraciones. Bien, vamos a ver qué es entonces un reactivo. De acuerdo con Carreño Huerta, un reactivo es, fíjate bien, dice, es el planteamiento de una situación que requiere solución, que propone acciones o que suscita reacciones que se traducen en respuestas, de cuyo grado de acierto sea posible hacer un diagnóstico sobre los alcances de aprendizaje. Entonces, muchas de las situaciones que se nos van a presentar vienen siendo prácticamente el resolver alguna situación o hacer propuestas sobre alguna acción o actividad que en un momento dado plantea el reactivo, o en su momento todo esto se debe traducir a una respuesta, en este caso la respuesta exacta que el reactivo plantea. Eso es un reactivo, proponer un planteamiento de una situación a resolver. ¿Ok? Es importante entender y tener claridad sobre lo que es el concepto de reactivo. Ahora bien, vamos entendiendo qué son las pruebas de opción múltiple o lo como comúnmente se le conoce como pruebas objetivas. Estas se componen de un conjunto de preguntas claras y precisas que requieren que parte del participante una respuesta breve, en general limitada a la elección de una opción ya proporcionada. Es decir, nos van a dar opciones y nosotros vamos a seleccionar la que consideremos correcta con base al conocimiento previo que nosotros tenemos. El término objetivas hace referencia a las condiciones de aplicación de la prueba, así como el tratamiento y posterior análisis de los resultados. Para ello no implica una mayor objetividad en la evaluación del rendimiento del estudiante. Es decir, es una prueba con una medición y precisión tal que realmente la respuesta requiere de un conocimiento pleno sobre lo que plantea el reactivo. Por eso son llamadas también comúnmente como pruebas objetivas. Ahora bien, veamos algunas características de los ítems a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar en este proceso de admisión o de promoción. Fíjate bien, características que son importantes entenderlas. Número uno dice, deben ceñirse a las competencias y contenidos preestablecidos en la tabla de especificaciones. Nosotros tenemos un documento que es el marco normativo, ¿sí? Marco normativo para la excelencia de la enseñanza y la gestión directiva. Ese documento es donde vienen los dominios, pero también vienen los indicadores y los perfiles a los cuales vamos a ser evaluados. Bueno, de ese documento es donde se extraen cuáles son las características que debe tener un docente o un directivo, según sea el caso, y sobre eso vamos a ir trabajando. De ahí es donde salen los reactivos que nosotros vamos a ver próximamente. Dos, dice, deben ser independientes entre sí y exhaustivos en cuanto a la información necesaria para su resolución. Un reactivo no tiene que ser exactamente o tener una correlación con el siguiente reactivo, son independientes cada reactivo. Esto es importante entenderlo porque lo que no va a pasar es que no vamos a responder un reactivo con la respuesta de otro, ¿sí? Porque algunas veces podemos prestarnos a esa confusión y no, cada reactivo tiene su independencia y de alguna forma está elaborado de una forma individual. Entonces es importante entender esa parte. La otra dice, la respuesta de un ítem no puede ni debe ser condición para la resolución de ninguno de los siguientes ítems, es lo que mencionaba ahorita anteriormente. Un reactivo no va correlacionado con otro, de tal forma que si nosotros pensamos decir, voy a ver la respuesta del otro reactivo o el planteamiento de otro reactivo para ver si puedo responder este,
no va a pasar eso. Están de alguna forma diseñados de forma independiente. Eso hay que tener mucha claridad en esa parte. Un punto también importante dice, en una prueba deben plantearse ítems de diversos grados de dificultad. Las preguntas o los reactivos tienen diferente grado de dificultad. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con esa parte. Pero sí, te puede tocar una pregunta de una dificultad media, baja o una dificultad alta, hablando de un nivel cognitivo de desempeño cual nosotros vamos a enfrentar. Entonces es importante que entiendas que esa parte de las preguntas que son independientes, que una no tiene relación con la otra, que tienen diferente nivel de complejidad, es la base para ir entendiendo el examen al cual nosotros nos vamos a aplicar. Ahora bien, observemos lo siguiente. Dice, el ítem consta de una base raíz o expresada en forma aseverativa o interrogativa que presenta la situación problema y una serie de alternativas de respuesta. La composición del ítem o del reactivo, hay una base la cual parte y presenta una acción afirmativa o una pregunta que posteriormente vamos a tener una serie de opciones al cual nosotros vamos a poder seleccionar una y poder contestar. También dice, una o varias de estas alternativas van a ser las correctas. Hay alternativas y en todas y cada una de ellas van a presentar distractores. Son posibles respuestas que también coincidan con la pregunta, pero que no necesariamente son las correctas o la más acertada. Nosotros tenemos que tener cuidado en esa parte. Dice, con relación a la base raíz de la misma debe cumplir con ciertas características tales como claridad, brevedad e inteligibilidad. Esto significa que debe ser la redacción muy clara, pero también breve y muy puntual sobre lo que se está preguntando. Ser escrita en lenguaje directo y comprensible para el respondente. En este caso vamos a manejar un lenguaje o va a estar redactado en un lenguaje que para nosotros va a ser asequible y entendible de alguna forma. Eso es importante porque no van a venir algunos términos o conceptos que no hayamos visto en la bibliografía propiamente. Referirse a un solo contenido. Rara vez se van a mezclar un contenido con otro. La pregunta va a ir enfocada a un solo contenido o un dominio propiamente. Ser expresada de preferencia en modo positivo. La gran mayoría de las veces las preguntas deben de ser redactadas en modo positivo. Pudiera ser que en un momento hubiera algunas preguntas redactadas en modo negativo, pero debe de ser resaltada la excepción o la parte negativa. ¿Sí? La palabra no o la palabra excepto debe ser resaltada si en dado caso fuera redactado de esa forma. Hay que tener cuidado con ese tipo de reactivos porque se puede prestar a confusión. Cuando implica la inclusión de información textual, la misma debe encomillar y acompañar de la referencia a la futura, verificar su fidelidad. Sí, es lo que decía ahorita. Cuando se cite textualmente algo dentro del reactivo, esto debe ir entre comillas. Por lo regular, este tipo de citaciones van a venir cuando nosotros vamos a tener que identificar o describir algunos elementos. Ahorita lo vamos a ver con los verbos de desempeño que más adelante te voy a mostrar para que puedas ver qué nivel cognitivo puede ser de este reactivo al cual nosotros vamos a enfrentarnos. Esta es la base o la estructura de un ítem de opción múltiple. Fíjate muy bien, en la parte de arriba viene lo que es el contexto, es decir, la narrativa que se hace describiendo toda la situación a la cual nosotros implica que vamos a resolver o la situación planteada a la cual nosotros nos vamos a enfrentar. Posteriormente viene un enunciado. Ese enunciado corresponde a la pregunta directa que nos van a hacer a nosotros. Y en la parte final vienen las opciones de respuesta. Esas opciones de respuesta vienen siendo los 4 elementos, porque son 4 posibles respuestas que nos pueden plantear. Esas respuestas, una de ellas es la correcta. Las otras 3 son distractores, las cuales nosotros debemos de leer muy bien, identificar y empezar a discriminar o descartar la respuesta según sea la pregunta que nos fue planteada. Vamos a ver algunos ejemplos de tipos de reactivo que nos podemos encontrar en los instrumentos de valoración que vamos a aplicar pronto. Fíjense muy bien, hay un reactivo que se llama reactivo independiente, que este se caracteriza por no compartir un contexto gráfico o información adicional con otros reactivos. Es un reactivo que está totalmente aislado y por eso mismo se le llama independiente. Aquí tenemos un ejemplo de ellos.
Dice, señala el nombre del filósofo y matemático considerado como padre de la filosofía moderna. Ese es un tipo de reactivo de bajo nivel cognitivo, nomás simplemente implica atender al recurso de la memoria y en el cual nosotros vamos a señalar cuál es el nombre del filósofo. Simplemente recordar el nombre del filósofo. Aquí viene la respuesta correcta, pero es un reactivo independiente de un nivel básico, un nivel cognitivo de bajo desempeño y muy sencillo de poder abordar. Ahora bien, hay otros tipos de reactivos. El otro se llama multireactivo. Este es un reactivo un poco más complejo en su elaboración. A diferencia del reactivo independiente, el multireactivo está compuesto por un contexto del que se desprenden al menos 5 reactivos independientes o reactivos hijos que le llaman. Se denomina contexto reactivo o padre de la formulación de un problema, un caso gráfico, un diagrama, algunas imágenes que puedan venir ahí, o alguna tabla, a partir del cual se evalúan de forma integrada diversas habilidades cognitivas. Aquí hay diferentes niveles de desempeño que nosotros podemos tener a la hora de responder a este tipo de reactivos. Y se les denomina reactivos hijos al reactivo que está asociado o que es inherente al reactivo principal, que en este es el reactivo de mayor complejidad que podemos enfrentar al principio, ¿no? Algunos elementos importantes del multireactivo. La extensión de la descripción del caso, planteamiento del problema no debe ser media cuartilla. Nosotros vamos a identificar fácilmente cuando hay un multireactivo, aparte por los reactivos hijos, porque la redacción es un poquito más extensa que la que vimos anteriormente. Pero esa redacción no debe de exceder la mitad o la media cuartilla en su redacción. En todo lo que es el reactivo debe incluirse datos relevantes para comprender el sentido correcto de la situación. Es importante que esta parte la entendamos muy bien. Vamos a encontrar dentro de la misma redacción algunos elementos que nos van a apoyar o nos van a servir como respuesta para los otros reactivos consecuentemente. Debe verificarse que los reactivos hijos estén asociados al contexto, es decir, que solamente pueden ser respondidos correctamente a partir de la lectura del planteamiento o contexto original, es el primero. De no ser así, entonces el reactivo es independiente y no debe ser parte del multireactivo. Si nosotros en el reactivo hijo, o que consideramos como hijo, no está asociado al contexto original de la pregunta, significa que ese reactivo entonces es independiente, no es un reactivo hijo. Esa es una característica que los diferencia el reactivo hijo al reactivo independiente. Las respuestas a los reactivos hijos no deben de aparecer explícitas en el planteamiento, es decir, en la redacción no esperemos nosotros encontrar la respuesta como tal. De otra manera estaría mal elaborado el reactivo. Ese es un punto importante que debemos de recordar. Cuando nosotros vamos a contestar los reactivos hijos, no esperemos que en la redacción del contexto, que ya te dije que puede ser de media cuartilla cuando mucho, esté ahí la respuesta. Por lo regular ese tipo de reactivos es de un nivel cognitivo un poco más elevado y necesitamos una mayor capacidad de análisis para responder ese tipo de reactivos. Aquí te muestro un ejemplo de un reactivo padre o un reactivo o un multireactivo. Fíjate muy bien, viene una tabla que es la que estamos observando aquí y luego ya te va haciendo la redacción y explicando, dice, con base al planteamiento responde a las preguntas relacionadas. Viene la tabla con los materiales que se necesitan para una cotización y luego ya viene la descripción de cómo fue el ejercicio del gasto. Ok, aquí vienen elementos importantes a destacar como en la tabla y la redacción posterior, que es la de abajo, donde nos va indicando cuáles fueron las formas en que se fue gastando todos estos materiales para posteriormente realizar la cotización. Entonces, esto es un ejemplo claro de cómo un reactivo padre debe de ser muy puntual en destacar los datos relevantes para posteriormente responder las preguntas. Ahora observemos cuáles son los reactivos hijos, es decir, la consecuencia de la redacción del reactivo padre. Reactivo hijo número 1 dice cuál será el costo total de la mano de obra, que es el que aparece aquí arriba. Y luego el reactivo 2 dice cuál será el costo total de materiales directos. Fíjense muy bien, en uno nos pregunta la mano de obra, en otro nos pregunta los materiales directos, pero todo va ligado o tiene una conexión del reactivo padre. Esto, como para poder responder, requerimos de hacer cálculos. Y los cálculos no vienen en la redacción, simplemente te da los datos
las variables y las constantes que nosotros necesitamos para poder establecer los cálculos que nos van a llevar a la respuesta. Nos está pidiendo dos tipos de cálculo. Un cálculo que lleva al costo total de la mano de obra y aquí esto otro cálculo que lleva al costo total de materiales directos. Entonces, este reactivo es un reactivo bien elaborado porque si bien es cierto, en el reactivo par nos ofreció algunos datos relevantes e importantes en la tabla que viene ahí y en la redacción posterior a la tabla, pero en ninguna parte nos ofrece una respuesta contundente. Aquí se ponen en habilidades el manejo de fórmulas para la respuesta que debe dar, en este caso, el participante. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de reactivos bajo el formato de opción múltiple. Son 5 formas de las cuales se nos pueden presentar los reactivos de opción múltiple y nosotros vamos a ir revisando cada uno de ellos para que entiendas cuáles son los elementos que lo integran este tipo de reactivos. Hay un primer reactivo, una primera forma de ver los reactivos que se llama cuestionamiento directo simple. Este formato presenta el reactivo como un enunciado interrogativo, una afirmación directa sobre un contenido específico o una frase que requiere ser completada en su parte final. En este último caso, se pondrán 2 puntos o 3 puntos suspensivos al final de la oración. Es útil para evaluar si el sustentante recuerda información de conceptos o hechos específicos. Y fíjense muy bien aquí, es una pregunta directa de alguna forma, ¿sí? La cual tiene las 4 opciones de respuesta y nosotros vamos a seleccionar la que es correcta. Esa es una forma de identificar cuando hay un cuestionamiento directo o simple. Es una pregunta directa en este caso y dice aquí que se pueden separar por 2 puntos o 3 puntos suspensivos si es que vamos a nosotros a referirnos a la continuación de algún suceso o algún acontecimiento, por ejemplo, o 2 puntos cuando implica completar o complementar la respuesta del reactivo de pregunta directa, que esa es la otra opción. El otro tipo de reactivo es el de jerarquización u ordenamiento. Este formato presenta un listado de elementos que deben ordenarse de acuerdo con un criterio. Vamos a nosotros a ordenar, buscando una coherencia y hilación dependiendo de la situación que se nos presente. Es decir, puede solicitarse que se ponga o que se organice en la secuencia correspondiente una fase o un procedimiento específico. Las opciones de respuesta presentan los elementos de la lista en distinto orden, por lo que la tarea del sustentante consistirá en seleccionar aquella en la que los elementos aparezcan en el orden correcto. Es decir, la pregunta va directamente ligada a que nosotros debemos de ordenar, ya sea de una forma ascendente o descendente, o por acontecimientos o sucesos, dependiendo del tipo de pregunta que se nos presente. Vamos a ordenar nosotros según corresponda a la pregunta que nos es planteada. Este tipo de reactivo es útil para evaluar si el sustentante es capaz de organizar adecuadamente los componentes que conforman un acontecimiento, un principio, una regla, un procedimiento, un proceso o una estrategia de intervención, entre otros. O sea, aquí puede ser que se nos narre la actuación, por ejemplo, de algún docente a la hora de atender alguna situación crítica, por decir algo, y nosotros atendiendo a la normativa que ya tenemos aplicable, ver si realmente cumplimos con los pasos que se nos piden, por poner un ejemplo. Otra situación se me ocurre que pueden ponernos la redacción de qué normativa se está dando cumplimiento a la hora de trabajar con algún alumno, a la hora de atender a alumnos que requieren inclusión, por ejemplo, cuáles serían los pasos a seguir y a qué normativa vamos a atender para poder hacer que ese alumno se integre al aula regular, por poner algunos ejemplos cómo puede venir redactado el reactivo. Hay otro reactivo que es de completar enunciados. En este formato se presentan enunciados con una redacción sencilla en los que se omiten una o varias palabras en diferentes partes del texto. Aquí acudimos otra vez a la memorización. En las opciones se presenta la palabra o palabras que deben ubicarse correctamente en la base del reactivo. La posición de la parte omitida se reconoce mediante una línea, viene una línea en la cual nosotros vamos a colocar ahí la palabra. Y este tipo de reactivo es útil para evaluar si el sustentante reconoce algún concepto o comprende su significado, de tal manera que puede deducir, reconocer, reafirmar, revisar o identificar. Fíjense las palabras que vienen aquí abajo, que es lo que nos va a permitir nosotros tener mayor claridad. Puede reconocer, a reafirmar, revisar o
identificar. Ahorita vamos a identificar estas palabras que vienen aquí como verbos para ver qué nivel de desempeño nosotros vamos a tener hablando cognitivamente. Básicamente esto se usa más para memorizar algunos conceptos o algunas palabras que nosotros debemos tener claridad sobre la implicación de esas palabras. Palabras como inclusión, diversidad, equidad, democracia, son algunos ejemplos de principios filosóficos y éticos y legales de la nueva escuela mexicana, por ponerte algún ejemplo de cómo pudieran venir la conceptualización de esos conceptos que son importantes que nosotros debemos de dominar. El otro tipo de reactivo es relación de columnas. Este formato se presentan dos listados, como aparecen aquí en la pantalla, de elementos que han de vincularse o que tienen una relación entre sí, conforme a ciertos criterios que deben de especificarse en las instrucciones del reactivo. En la base del reactivo, es decir, en la reacción, se presentan dos listados de contenido, uno del lado izquierdo, otro del lado derecho, como viene en la pantalla. En las opciones, distintas combinaciones de los elementos de la primera y la segunda lista. El sustentante deberá elegir la opción que presente las relaciones correctas. Se sugiere este formato para evaluar objetivos de aprendizaje en los que el sustentante debe mostrar. Entonces, vamos viendo bien cómo está conformado este tipo reactivo. Vienen dos columnas, tienen un orden de elementos las columnas. La relación que guarda un elemento de la izquierda con un elemento de la derecha es lo que nosotros vamos a verificar que tengan congruencia en la forma en la cual van a estar ligados uno con el otro. Y las opciones de respuesta que nos van a presentar son de ese tipo de forma. Es decir, cómo los elementos de una columna se relacionan con la otra y cuáles podrían ser las posibles combinaciones. Este tipo de reactivos también son común que aparezcan en los instrumentos de evaluación que se nos van a presentar. Por lo general van estos reactivos van muy de la mano a reconocer algunos objetivos de aprendizaje, y esos objetivos de aprendizaje se nos van a plantear de esta forma también, ¿no? Ahora bien, tenemos otro reactivo que se llama elección de elementos de un listado. Este formato se presenta una pregunta, instrucción o afirmación seguida de varios elementos que le corresponden o le responden o caracterizan. Sin embargo, no todos los elementos son parte de la respuesta correcta, por lo cual el sustentante deberá seleccionar solamente aquellos que corresponden a la consigna dada. Viene la redacción, en este caso del reactivo, y nosotros vamos a seleccionar única y específicamente de 6 elementos, en este caso, en el ejemplo que te estoy poniendo aquí, cuál de esos sí corresponden a una secuencia, por decir algo, o una afirmación en un momento, o una instrucción, dependiendo de cuál es la instrucción. Por eso yo debo de leer muy bien cuál es la instrucción que se me está dando a mí, para saber exactamente cuáles son los elementos de la respuesta que yo voy a seleccionar para formar la secuencia o el listado en un momento dado. Ahora bien, fíjense, vamos a hablar ahora de la taxonomía de dominios que nosotros vamos a enfrentar en la redacción de los reactivos, cuales vamos a tener que contestar. Bloom estableció una taxonomía que te la voy a explicar ahorita, que es importante que la identifiquemos porque gracias a esa taxonomía, son verbos que están clasificados, vamos a ver el nivel de complejidad de un reactivo. Por ejemplo, nosotros vamos a poder identificar un reactivo de una complejidad baja, un bajo nivel de desempeño cognitivo, cuando se encuentra dentro de estos 3 elementos. El primer elemento dice memorizar. Vamos a encontrar palabras como recordar, reconocer, informar, información específica, por ejemplo. Y luego viene comprender, cuando nos toca explicar o parafrasear en un momento dado la respuesta que vamos a dar. El punto número 3 también habla de un nivel, o nivel 3, de aplicar. Cuando hacemos cálculos, ¿se acuerdan ahorita que estuvimos haciendo un cálculo en una de las preguntas? De costos de materiales, por ejemplo. Bueno, esa redacción es de un nivel cognitivo bajo, pero dentro del nivel cognitivo bajo está en un nivel 3, rozando ya a un nivel alto. Está a la mitad, por decir de alguna forma. Entonces aquí hablamos de cálculo, que resuelva, que determine o que aplique. Estamos hablando básicamente de un nivel medio, por decirlo de alguna forma, de desempeño que vamos a tener que hacer nosotros a la hora de responder ese tipo de reactivos. Y luego vienen otros niveles, los niveles altos de desempeño, cuando se refiere a analizar,
podemos encontrar palabras claves como clasifica, predice, modela, deriva, interpreta. Otro nivel es evaluar, un nivel un poco más alto de desempeño, cuando hablamos de juzgar, selecciona, critica, justifica, optimiza. Fíjense bien, cuando dicen selecciona los elementos que corresponden a la nueva escuela mexicana, por ejemplo, nosotros estamos hablando de un nivel alto de desempeño, porque estamos nosotros haciendo una discriminación de cuáles son elementos de la nueva escuela mexicana y cuáles no son elementos de la nueva escuela mexicana, por un ejemplo. Pero hacer esa discriminación, esa separación o clasificación que yo tengo que realizar, estoy hablando de un nivel alto porque hago un análisis. Evalúo precisamente cada una de las respuestas, las reviso, las observo, acudo a mi memoria y luego de ahí determino si es algo con lo cual yo ya había tenido alguna relación hablando de la escuela mexicana y tomo una decisión y luego posteriormente traigo ese nivel de conocimiento y hago una discriminación, es decir, separo si corresponde o no, hago una comparación. Vean ahí cuántos momentos tuvo que pasar previamente para tomar la decisión de la mexicana. Por eso evaluar, hablando de selección, es un nivel alto de desempeño porque requiere varios pasos o es un proceso al cual yo me voy a someter cognitivamente hablando. El punto número 6 ya habla de crear, es cuando nosotros generamos un conocimiento, por decir algo, a raíz de alguna situación que se nos plantea. Por ejemplo, dice, propone, inventa, crea, diseña, mejora. ¿Sí? Que esos niveles son un nivel alto de desempeño. Por lo regular son preguntas que en algunos casos pueden venir bajo un formato de pregunta abierta, pero en este caso pues nosotros nos vamos a enfrentar a preguntas de opción múltiple. El nivel máximo de desempeño de la palabra crear, pudiera ser que algunas preguntas se nos planteen así, pero en su mayoría van a venir del nivel 5 para abajo. ¿Sí? En este nivel, ¿en qué preguntas pudieran venir aquí? Por ejemplo, el nivel 1, 2 y 3 de memorizar, comprender, aplicar, básicamente en promedio es el nivel que se va a usar para los exámenes de admisión, porque como son alumnos o son participantes que apenas sustentantes, perdón, que apenas van a entrar al sistema educativo nacional, pues no se requiere un alto nivel de desempeño porque son docentes noveles que en un momento dado apenas van a ingresar y por eso no se les exige mucho todavía. Pero por ejemplo cuando hablamos de promoción horizontal, que son docentes que ya están en funciones, que ya se requiere un dominio propiamente de su función, entonces las preguntas van a versar en un nivel 3 a un nivel 5 aproximadamente. Entonces es importante que nosotros identifiquemos cuál es la exigencia que vamos a estar teniendo a la hora de responder los reactivos. Porque la exigencia para unos participantes de admisión no va a ser la misma para unos de promoción. Porque por la simple razón de que ya los docentes están en servicio, ya pasaron por una experiencia, ya tienen una formación continua que se les está dando periódicamente, entonces por eso la exigencia va a ser mayor. Eso es relevante tenerlo en mente y considerarlo en todo momento. Muy bien, una síntesis de las habilidades que originalmente Benjamin Bloom fue el que estableció estos niveles de desempeño cognitivos. Después viene otros autores como Robert Manzano, como Kendall, que también hacen una combinación de lo que Bloom hizo. Y en este caso yo te estoy presentando aquí una que la doctora Laura Frade en el 2008 estableció como una combinación y síntesis de todos estos autores anteriores. En esencia no cambia mucho porque todos se sujetan a la base que Bloom estableció. Pero quiero que veas, para que te quede claro, el nivel de habilidad, la habilidad que se evalúa y los verbos que pueden venir redactados en la pregunta de opción múltiple. Por ejemplo, dice el nivel de habilidad conoce, que es un nivel bajo que vimos ahorita. La habilidad es que observes y preguntes. Verbos que pueden utilizarse para diseñar situaciones didácticas o reactivos en los exámenes, ¿cuáles serían? Define, enlista, rotula, nombra, describe, reconoce, examina, tabula o cita. Cuando nosotros, por ejemplo, tratemos de citar qué dijo tal autor o tal autor mencionó tal frase, por decir algo, ¿no?
Comprende, entender secuencias de procesos que va primero, que va después. ¿Se acuerdan que vimos un reactivo donde teníamos que nosotros enumerar o los pasos o enlistar los procedimientos dependiendo? ¿Ok? Entonces aquí entran palabras como asociar, describir, distinguir, memorizar, memorizar hechos o datos o pasos para hacer algo. Que eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Nosotros al describir, describe los pasos que se deben de ejecutar al momento de que un niño se está, no sé, convulsionando, por decir algo, ¿no? Que cuál es nuestra forma de actuación que vamos a tener. Bueno, entonces, algunas de nuestras bibliografías nos hacen mención de esa parte, ¿sí? ¿Qué pasa? El nivel de habilidad analiza. Vamos a observar qué habilidades se desprenden de este nivel de habilidad. Aquí dice ordenar, organizar, clasificar, hacer secuencias, agrupar, aumentar, disminuir, sumar al identificar qué está sucediendo, restar al reconocer qué está ocurriendo, igualar, quitar, repartir, identificar la relación o reconocer el patrón, distinguir los atributos, identificar el error, elaborar con significado en inglés, significa hacer analogías, metáforas o ejemplos, comparar, ver en qué se parece algo y en qué no, contrastar, hacer categorías o agrupar objetos para hacer algo en lo que se parecen, representar algo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando nosotros vamos a identificar si a una característica corresponde a la nueva escuela mexicana y que para eso yo tengo que ordenar, tengo que organizar cuáles son las características y ver, hacer un comparativo? Entonces, y después clasifico y después discrimino. Bueno, ese es un nivel de analizar, es la habilidad que me están a mí evaluando. Algunas formas en las que se puede presentar el tipo de pregunta dice completar, ilustrar, examinar, modificar, cambiar, relatar, experimentar, descubrir, calcular, ordenar, conectar. Ahorita estamos hablando de la conexión, ¿sí? Entonces cuando vimos la palabra aquí conectar, que es un nivel de varias columnas, también entra en un nivel 3 de habilidad, nivel medio, cognitivo, ¿sí? De complejidad. Dividir, comparar, seleccionar, organizar, jerarquizar, separar. También vimos un reactivo de jerarquizar en orden de importancia, por ejemplo. También entra a un nivel 3. Separar, elaborar, descubrir el error, encontrar el atributo, hallar la relación, categorizar y caracterizar. Este nivel es el más común que puede aparecernos en los exámenes de opción múltiple. Este tipo de reactivo redactado de esta forma de nivel de complejidad es el que más común puede aparecer. No digo que todos van a ser así, pero es el que puede predominar porque representa un nivel medio y ya entrando a un nivel alto de desempeño. Es importante que entendamos esa parte para poder ir identificando nosotros qué tipo de reactivo es el que estamos nosotros enfrentando. Ahora vamos a ver los otros niveles que también son importantes. Nivel de habilidad de estos tres últimos elementos de alto desempeño. Nivel de habilidad sintetiza, habilidad. Resumir, reelaborar, significa rehacer. El ejemplo, la metáfora o la analogía, creo que aquí caben perfectamente bien. Integrar, inferir, interpretar, anticipar, lo que sigue o predecir. Nosotros ya estamos sintetizando partiendo de un conocimiento que anteriormente se nos fue dado y nosotros, por ejemplo, podemos predecir qué va a suceder posteriormente hablando de una redacción que nos fue dada. ¿Qué verbos nosotros vamos a identificar para hablar de ese nivel de habilidad? Cuando nos ponen combina, integra, reordena, sustituye, inferir es interpretar, anticipar, predecir o estimar. Es un nivel cognitivo alto y hay que ver el nivel de desempeño que se nos está exigiendo con los verbos que aparecen aquí. La otra es evalúa. Dice aquí emitir los criterios sobre los cuales se evalúa una persona o emitir un juicio de valor en un momento dado, ¿no? Aquí cuando nosotros aparecen palabras como jerarquiza, recomendar, comienda, juzga, explica, valora, critica, justifica, convencer, concluir o argumenta. En algunos momentos, cuando se hablaba de la evaluación del desempeño, nosotros teníamos que argumentar el por qué una secuencia didáctica fue redactada de tal forma. Bueno, ahí estamos hablando de un nivel de los más altos de desempeño porque implica poner muchos saberes en juego, conocimiento previo que tenemos y sobre todo la forma en que nosotros estamos estructurando la respuesta, ¿no? Habilidades de pensamiento superior, ya estamos a nivel máximo, hablando de nivel cognitivo,
Y aquí se trata de tomar decisiones complejas, hacer hipótesis, comprobar las hipótesis propiamente que nosotros hemos planteado, hacer propuestas, planear proyectos, pensar propositivamente, perdón, diseñar nuevos productos, crear, inventar, pensar de manera sistémica, es decir, de una manera analítica, pensar de modo epistémico, pensar morfogenéticamente, pensar con autonomía, pensamiento crítico y reflexivo, pensar en forma dialéctica, pensar de manera asertiva, pensar de modo colaborativo, en suma, pensar de manera holística, es decir, de una manera integral. Esos son habilidades de pensamiento superior. Por, por el tipo de reactivos que se nos van a poner nosotros, creo yo que pudieran venir muy pocos o escasamente reactivos de habilidades de pensamiento superior. Pero bueno, vamos viendo cuáles son los verbos que pueden incidir en ese tipo de habilidades. Decidir, hacer hipótesis, comprobarlas, proponer, crea, inventa, pensar sistémicamente, tener pensamiento epistémico, ver un objeto de varias perspectivas. Y se fijan, todo este tipo de verbos requieren mayor tiempo de reacción a nosotros que hemos de tener a la hora de responder. Y como aproximadamente se nos va a dar de entre 1 minuto y medio a 4 minutos por tiempo por reactivo para responder, nosotros para trabajar un reactivo de habilidades de pensamiento superior requeriríamos más tiempo, porque estamos hablando de crear, de hacer un análisis más complejo, de hacer una comprobación, de tomar decisiones. Entonces eso lleva más tiempo. Por eso me refiero a que es posible que no vengan ese tipo de reactivos porque excedería los 4 minutos en un momento dado por el nivel de complejidad del reactivo. ¿Sí? Y como son bastantes preguntas las que nos van a hacer, entonces nosotros tenemos entre 1 minuto y medio, cuando estamos hablando de reactivos de un nivel bajo de desempeño cognitivo, como los 3 primeros que vimos anteriormente, y ya cuando empiezan un nivel 4 o 5 que hablamos de sintetizar o evaluar, podemos llegar hasta 4 minutos de tiempo de respuesta por reactivo. ¿Ok? Más o menos para que vayamos calculando los tiempos que podemos tener por cada reactivo para responder. Ahora vamos a ver qué pasa con los reactivos que son asociados a casos, que son muchos de los reactivos que pudiéramos enfrentar nosotros a la hora de estar trabajando en el instrumento de valoración. Los reactivos asociados a casos, en el marco de la evaluación de los procesos de selección de promoción horizontal y vertical, van canalizados a los siguientes campos de dominio. ¿Por qué digo promoción vertical y horizontal? Yo no digo que no puedan aparecer en admisión, pero va a ser mínimamente los que pudieran aparecer comparados con una promoción horizontal y vertical. ¿Qué temas pudieran venir redactados como reactivos de casos? Estamos hablando, por ejemplo, de los principios pedagógicos, todos los contenidos o los propósitos del contenido del currículo vigente, los planes y programas de estudio, el uso de estrategias didácticas centradas en el aprendizaje, el cumplimiento de las responsabilidades legales y éticas como profesional de la educación, que esto viene en el dominio 1, básicamente. Cuando estamos hablando de los principios filosóficos, éticos y legales de la nueva escuela mexicana, que corresponde al dominio 1, bueno, ese tipo de reactivos puede ser elaborado mediante un método de casos. Es una situación hipotética planteada y yo tengo que seleccionar la respuesta correcta. La creación de ambientes favorables para la sana convivencia y la inclusión, el interés por los aspectos culturales y lingüísticos de la comunidad, la gestión escolar para contribuir a la calidad de la educación. Recuerden que la gestión escolar es un tema ampliamente que nosotros debemos de dominar y puede ser abordado también por método de casos, por el reactivo tipo caso. La normatividad mínima, que a la cual yo debo estar sujeto, todos los acuerdos, las leyes generales, la Ley General de Educación, la Ley General de los Niños y Adolescentes, el Acuerdo 716, el 717, el 696, que son algunos de los que nosotros debemos de analizar, y la escuela al centro. Bueno, la escuela al centro, ¿qué implicaciones tiene el poner la escuela al centro? ¿Qué actores relevantes son los que van a poner la escuela al centro? ¿Cuáles son las trascendencias por la escuela al centro? Bueno, todo eso son reactivos asociados a casos que probablemente vengan así mayormente redactados. Ahora, fíjate muy bien, cuando nosotros estemos ya a la hora de estar revisando los reactivos de tipo caso, nosotros tenemos que ver muy bien cómo está la conformación de este reactivo. Vamos a ver este ejemplo que te voy a proporcionar aquí para que lo podamos ir platicando, cómo pudiéramos enfrentar ese tipo de reactivos. Este reactivo
para que tú mismo vayas estableciendo la respuesta siguiendo los pasos y recomendaciones que te pongo aquí en letra azul. Vamos a leer primero el reactivo. Dice, identifique las acciones que fomentan, aprecian y permiten la práctica de la diversidad cultural enunciadas en una reunión de consejo técnico escolar. Vamos a ver las 5 prácticas que vienen en este consejo técnico escolar. La primera dice, durante la planificación de espacios de intercambio, invitar a un familiar para que compartan sus experiencias y vivencias propiciando una muestra grupal. Es decir, vamos a invitar a un familiar a consejo técnico para que compartan las experiencias y las vivencias que ha tenido desde su contexto como una forma de hacer un muestreo en el grupo. Esa es una de las formas de una práctica que podemos nosotros implementar. La segunda dice mantener una mayor comunicación con padres de familia para conocer sus puntos de vista. Esta es la segunda práctica. Vamos a ver la tercera. Incorporar manifestaciones de arte en la clase para conocer lo que es importante para las diferentes personas. La cuarta, establecer sesiones de reflexión personal con los alumnos para que discutan lo que han aprendido, hablen de cómo se sintieron. Este es un punto también importante, conocer los sentimientos y la forma de pensar de los alumnos. Y 5, pedir un intérprete que ayude con la comunicación en lengua indígena de tales alumnos. Bueno, habría que observar si tenemos alumnos indígenas en un momento dado. Y luego vienen aquí las opciones, opción 1 y 4, la 1 y la 3, la 1 y la 2 y la 1 y la 5. Entonces, nosotros observamos estas respuestas y vamos a ver la forma en que podemos contestar el método de caso. Dice aquí el primer punto, observa las opciones, una se repite en todas, por tanto el elemento 1 del listado es correcto. Busca con cuál combina según lo leído o comprendido, que ya sabemos que en este caso todos tienen el punto número 1 que dice durante la planificación de espacios de intercambio, invitar a un familiar para que comparta sus experiencias y vivencias propiciando una muestra grupal. ¿Ok? Sabemos que esa es una respuesta correcta. Vamos a ver cuál sería la pareja que complemente a esa práctica que fomenta lo que es la diversidad cultural. Y luego descarta la que claramente no es y elimínala. Vamos a ver cuál es la que claramente no es y elimínala. Y de ahí vas a ir escogiendo las opciones. Pudiera ser, vamos a analizar, dice mantener una mayor comunicación con padres de familia para conocer sus puntos de vista. Bueno, es una forma de realizar un muestreo con los padres de familia, recopilar información. ¿Eso ayuda a la diversidad? Puede ayudar a la diversidad. Incorporar manifestaciones de arte en la clase para conocer lo que es importante para las diferentes personas. Ojo, no te voy a dar yo la respuesta. Simplemente quiero que tú vayas pensando junto conmigo si poner el arte en unas clases pudiera ayudar. Habrá alumnos que les guste el arte, habrá otros alumnos que no les guste el arte. ¿Será esto una práctica que ayude e incentive la diversidad cultural? 4. Establecer sesiones de reflexión personal con los alumnos para que discutan lo que han aprendido, hablen y de cómo se sintieron. Aquí estamos hablando de que los alumnos, estamos hablando de todos, reflexionen sobre lo que están aprendiendo, hablen de cómo se sintieron y en esa reflexión y hablar de cómo se sintieron, ellos pueden manifestar en su momento qué cosas le agradan de la clase o qué cosas no le agradan, por ejemplo, de la clase. ¿Para qué me puede servir esto? Para yo hacer alguna modificación y poder llegar e impactar en esos alumnos que a lo mejor están sintiendo que no están siendo incluidos dentro de la clase por la forma en que se da la clase. ¿Ok? 5. Pedir un intérprete que ayude con la comunicación en lengua indígena de tales alumnos. Habrá que ver cuántos alumnos tengo que necesitan un intérprete de lengua indígena y si esos alumnos no hablan español. Entonces, si yo no estoy atendiendo a esos alumnos y el hecho de traer a una intérprete de lengua indígena, entonces sí estoy siendo incluyente y estoy atendiendo a la diversidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ir descartando. Descarta las opciones. Y ya que descarta las opciones, dice aquí el punto número 3, si te quedan 2 opciones debes de discernir la correcta. Para eso debes de atender a tus conocimientos previos. O sea, debes de evocar a tu memorización y ver y recordar y hacer una remembranza sobre cuáles puntos realmente consideras tú que no encajan con la diversidad. En este caso, la práctica de acciones que atienden la diversidad propiamente.
Así es como vamos a ir contestando los reactivos tipo casos. Primero tenemos que identificar respuestas comunes. Segundo, discriminar o excluir las respuestas que estamos muy seguros de que no corresponden, que son muy obvias, que saltan a la vista. Y si aún así nos quedan dos respuestas que pueden ser coincidentes, entonces tengo que replantear otra vez y releer la respuesta con base a la pregunta para ver cuál de esas dos definitivamente es la correcta o cuál no es la correcta. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, relaciona los recursos digitales con las características que les corresponden. Del lado izquierdo tenemos lo que son los recursos y del lado derecho tenemos las características. Primero tenemos un blog y luego tenemos un chat, que son los recursos. Vamos a hacer una comparación, ya vimos este tipo de reactivos anteriormente, que vienen dos columnas que ya habíamos platicado. Ahora, características. Inciso A, se tratan temas específicos de interés para un grupo de personas. Inciso B, uno o varios autores publican cronológicamente textos o artículos. Vamos a responder. Uno, observa que debe relacionar elementos de una y otras columnas. O sea, vamos viendo, primero hago una lectura rápida y veo cuáles son los elementos que yo debo relacionar. Dice, ve a las opciones que te dan y descarta una combinación que claramente distingues que no es correcta. ¿Sí? Vamos viendo cuál sería una combinación que no es correcta. El chat, por ejemplo, con el inciso E, se permite una interacción fluidamente, texto sincrónico, ¿sí? ¿O no? El chat, con el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que cree pertinente. Hablamos de una publicación, no de un diálogo. Entonces esta es una relación que no coincide. Es muy obvia, entonces esa la voy descartando. Y así me voy yendo con un recurso y me veo todas las características y voy descartando. Al hacer eso ya voy yo dejando fuera posibles opciones que no corresponden a la respuesta. Número 2, inmediatamente después descarta las opciones que tengan esos elementos incorrectos en su combinación. O sea, la primera lo observé y después, número 2, lo voy descartando. Y opción 3, quédate con la opción que te dé la combinación correcta, evocando tus conocimientos previos. Estas son recomendaciones, ¿no? Aquí dice, son para los que estudiaron. O sea, hay algo que debemos entender. No hay un truco como tal, no hay magia en esto de responder los reactivos de opción múltiple. Siempre, siempre la mejor estrategia que tú vas a poder implementar es haber estudiado y haber repasado los contenidos que vienen en la bibliografía. Esto es un método que te ayuda de alguna forma a que tú puedas tener una lógica de cómo poder abordar los reactivos. No significa que son trucos que te van a dar, porque sí, hay que ser muy claro en esa parte, no significa que son trucos que te van a servir a ti para poder responder. Más que nada es una metodología para que puedas tú paso a paso ir abordando la forma de responder los reactivos y puedas identificar qué es el nivel de exigencia que se te pide a la hora de estar presente en el examen. Ese es un punto muy importante que lo vayamos considerando. Ahora bien, aquí te voy a dejar algunas recomendaciones. No es una receta, no es magia, como te lo dije. Hay que, número uno, la recomendación número uno es estudiar, ¿no? Pero sí es importante que atendamos esta parte, ¿no? Dice, ejercita no solamente el diseño de reactivos simples, también ensaya la elaboración de multireactivos tipo casos, tal y como Ceneval los ha determinado, porque en este caso Ceneval es el que tiene la experiencia sobre elaboración de reactivos. Para la evaluación de los diferentes procesos de promoción, nada mejor que conocer las entrañas de los instrumentos con los que han de medir enfrentarlos de una manera segura. Tú puedes hacer una simulación de cómo puedes elaborar un reactivo. Puedes tú ensayar la elaboración de reactivos con los ejemplos que te di y con la tabla que te acabo de proporcionar. Eso ayudaría mucho a que tú puedas responder el reactivo. 2. Observa los componentes que debe tener un reactivo para que identifiques estos elementos y no te sorprendas por la toma y la estructura de los reactivos tipo caso que se caracteriza en algunas pruebas. Entonces ya te vi la estructura que tiene, vienen las respuestas, viene la base del reactivo y viene la pregunta. Es importante que identifiquemos esos elementos porque es la forma que nosotros vamos a empezar a trabajar la metodología que vimos aquí anteriormente. 3. Para resolver un multireactivo tipo caso, recuerda que no se te será suficiente haber leído o haber aprendido de manera memorística datos.
contenidos e información. Tampoco te será suficiente la comprensión lectora. Es posible que comprendas el contenido y planteamiento del caso, pero eso no garantiza que la resuelvas. Requieres algo más, aplicar todo lo anterior, más lo que se conoce como el marco ético y normativo que sustenta el caso. La memoria nos es de utilidad, sí. ¿Nos puede ayudar a responder esto? Sí. Pero hay que hacer un análisis del reactivo. Y más hablando de los tipos casos. Entender muy bien la estructura del mismo y qué se nos está preguntando. ¿Por qué la redacción? ¿Cuál es la relación que guarda la redacción con la pregunta propiamente? Y el otro punto, otra recomendación dice, para responder un caso evita recurrir a tus prácticas cotidianas o los usos y costumbres que tú previamente pudiste haber tenido, ¿no? Que se te dan en tu escuela, o recuerda que los casos son genéricos, ¿sí? Que están sustentados en los grandes ejes normativos de la reforma, del plan y los programas vigentes. Y ambas cosas no siempre están en la misma línea. Las prácticas de la escuela se realizan fuera de la normatividad actual generalmente. Ahora, ¿a qué dice prácticas? ¿A qué se refiere con que las prácticas de la escuela se realizan fuera de la normatividad? Significa que una cosa es el sentido práctico que yo le doy a la normatividad que tengo a la hora de trabajar en mi escuela, y otra cosa es responder tal cual como se me pide en los reactivos. Yo debo de responder atendiendo específicamente a lo que viene en la normativa. Si yo no estoy de acuerdo en la normativa, en la forma en que está redactada, en la forma que se tiene que implementar, porque el sentido práctico a mí me da otro tipo de experiencias que me han resultado de alguna forma favorable o que creo yo que enriquecen más, entonces aquí yo debo de ser claro y decirte, tú vas a responder tal cual como los documentos vienen, no como tú consideres que deberían de venir o como tu sentido práctico crees que es el más pertinente. Ese es un punto importante, porque otra forma, si yo atiendo a mi lógica, no es lo que esperan de mí. Esperan que yo responda con base a la normativa tal cual, los acuerdos, las leyes. Así es como debo responder a los reactivos. El otro punto dice, no inicie leyendo todo el texto. Hay que iniciar viendo la pregunta para que cuando veamos la base del reactivo, que es la reacción del texto, podamos identificar qué es lo que me están pidiendo en la pregunta. Ese es un punto muy importante. Practica la lectura inversa leyendo primero la pregunta y busca entre líneas, es lo que te decía anteriormente. Si yo veo la pregunta, fácilmente a la hora de leer el texto, la base del reactivo, voy a ir identificando, esto venía en la pregunta, esto es lo que me están haciendo que identifique. Y por último, dice, realiza un escaneo de palabras claves, es decir, cuando tú estés leyendo el reactivo, trata de identificar cuáles son palabras claves. No significa que sean la respuesta, pero son palabras claves que a ti te pueden llevar a conducir a tener una mejor comprensión de la pregunta y fácilmente identificar la respuesta. Por eso es importante que tú puedas, uno, leer la pregunta muy bien, entender exactamente la pregunta y luego hacer una rápida lectura de tipo escaneo, dice aquí, para que tú puedas identificar palabras claves. ¿Por qué rápido? Porque recordemos que tenemos un tiempo y en ese tiempo nosotros nos debemos sujetar y responder lo que son todas y cada una de las reactivos que me van a presentar. Espero yo que ese tipo de sugerencias que te acabo de proporcionar, esta metodología muy sencilla pero que te puede ser de mucha utilidad, te ayude a responder los exámenes de promoción horizontal o vertical y los exámenes de selección del proceso de admisión también, y que más o menos tú puedas identificar todos los elementos que la componen. Te voy a dejar aquí en la liga de descripción de este video esta presentación para que tú la puedas cargar también y puedas repasar todos los puntos que vimos aquí en esta presentación que acabo de hacerte. Cualquier comentario, estoy a tus órdenes. Me dio mucho gusto poder presentar contigo esta dinámica de trabajo y que sea sobre todo de utilidad para ti a la hora de abordar lo que son los exámenes de opción múltiple. Nos vemos en la próxima. Un saludo.